En los años 20 habían surgido movimientos sociales y políticos que cuestionaron la condición oligárquica del país y que habían madurado un nuevo sistema de partidos políticos. Este sistema tenía como principal característica el surgimiento de las opciones de izquierda revolucionaria en los partidos comunistas, 1922, y socialistas, 1933. El desplazamiento del Partido Radical al centro del espectro político y la conformación de un bloque de derecha compuesto por conservadores liberales. Inspirada en la estrategia de frentes populares que habían llevado a coaliciones de centroizquierda al poder en Francia en 1935 y España al año siguiente. El Partido Comunista propuso la creación de un amplio frente que reuniera las fuerzas progresistas del país para combatir a los partidos de derecha que sustentaban al gobierno del presidente Arturo Alessandri. En 1936, el Partido Radical aceptó integrarse al Frente Popular y 2 años después se unieron al Partido Socialista. Se sumaron también los sindicatos obreros agrupados en la Central de Trabajadores de Chile, CTCH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FSH, y el movimiento mapuche organizado en el Frente Único Araucano, conformado un amplio bloque de izquierdas que proclamó la candidatura del dirigente radical Pedro Aguirre Cerda. Aquí entramos en el terreno de los gobiernos radicales que gobernaron en Chile en los años 1938 hasta 1952. El eje de estos gobiernos eran tres. 1. Fomentar la educación creando más escuelas y formando más docentes. 2. Cambiar el modelo de crecimiento económico hacia afuera hacia adentro. Y 3. Crear un estado benefactor o de bienestar. Comenzando por el ya mencionado, Pedro Aguirre Cerda. Durante su gobierno debió afrontar el terrible terremoto que azotó a Chillán el 24 de enero de 1939, causando serio daño entre las zonas de Talca y Biobío. Este hecho deriva en el impulso para reconstruir, mejorar y crear la infraestructura del centro-sur del país. El 25 de agosto de 1939 ocurre el llamado Ariostazo, un intento de golpe que estaba liderando por Ariosto Herrera junto a Carlos Ibáñez del Campo, quien se exilia luego del fracaso gracias al asilo que le brindó la Embajada de Paraguay. Fallo debido a que no lograron sublevar al regimiento de artillería de Tacna. Durante su gobierno recibió a los refugiados de la Guerra Civil Española, venidos en el barco Winnipeg, que arribó al Valparaíso el 3 de septiembre de 1939 por iniciativa de Pablo Neruda y le ayudó en su instalación en el país. El Winnipeg arribó al Valparaíso 2 días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el 1 de septiembre de 1939. Determinó la soberanía de Chile en la Antártida, fijándose como territorio antártica chileno en el comprendido entre el Mar de Drake y el Polo Sur, entre los 53 grados y 90 grados oeste de Greenwich. Aguirre Cerda puso especial énfasis en combatir la pobreza, pero sobre todo en fomentar la educación, creando escuelas y puntos de trabajo para los profesores. Esto lo demuestra con su lema, gobernar es educar. Entre sus obras se cuenta la fundación de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, mediante la ley número 6334 del 29 de abril de 1939, con el fin de promover la industrialización del país, siendo su principal misión la creación de un plan de reconstrucción económica con vista al desarrollo y la nacionalización de las principales riquezas del país. Pedro Aguirre Cerda falleció el 25 de noviembre de 1941 a causa de una grave tuberculosis, sin poder terminar su periodo presidencial. El Frente Popular desapareció este mismo año por discrepancias entre los partidos integrantes de la coalición, pero la política de alianza entre los partidos de centro y de izquierda, así como las políticas industrializadoras, se mantuvieron por casi toda la década de 1940. En este sentido, el Frente Popular fue una oportunidad única para la integración y la estabilidad del sistema democrático.
Luego de la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda, el vicepresidente Jerónimo Méndez convoca a elecciones presidenciales. Juan Antonio Ríos se perfiló desde los primeros instantes como posible candidato del radicalismo. El 1 de febrero se realizaron las elecciones presidenciales. Juan Antonio Ríos triunfó con el 55.74% de los votos contra el 43.87% de Ibáñez. Juan Antonio Ríos asume la presidencia de Chile el 2 de abril de 1942, transformándose en el segundo gobierno radical, cuando el partido se encontraba en su mayor esplendor, aunque el ámbito interior y exterior no es favorable. El gasto público se encuentra desordenado, el desabastecimiento se agrava y la inflación está muy elevada. Además, el fallecimiento del presidente Pedro Aguirre Cerda causó una sensación de inseguridad. Bajo el lema "Gobernar es producir", era notorio que el gobierno de Ríos diera un gran énfasis a la Corfo. Y así fue, a pesar de no haber creado la Corfo. Ríos inició su etapa de empresas y abastecimiento. También por los problemas de abastecimiento se creó el Ministerio de Economía y se reguló la ocupación y distribución de bencina. Se reanudaron los rastreos de petróleo en Magallanes y se planteó la creación de la ENAP, concretada cuando Ríos ya lleva muerto 4 años. Además, se llevó a cabo la reforma que dio las facultades actuales al Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, creándose el actual, finalizando así este antiguo proyecto de las llamadas leyes laicas. El gobierno de Ríos siguió con la línea social de los gobiernos radicales. Entre sus obras más queridas y recordadas en esta materia está La Ciudad del Niño, presidente Juan Antonio Ríos, obra dedicada a los niños desposeídos, con el patrocinio de su esposa Marta y de Pereira y los proyectos de su ministro Óscar Gajardo. Se logró concretar el 23 de diciembre de 1943. La Ciudad del Niño perduró muchos años, encontrándose en funcionamiento hasta los principios de los 2000. También durante su periodo se realizó un censo económico y se fomentó la educación rural. En enero de 1946, el presidente Ríos debió alejarse del mando supremo para atender su debilitada salud. Lo subrogó en la vicepresidencia Alfredo Duhalde. Sin embargo, en esta ocasión el presidente no tendría oportunidad de reasumir sus funciones, tras un largo padecimiento. Falleció el 27 de junio de 1946. Lo sucedió su recién nombrado ministro del Interior, Alfredo Duhalde Vázquez. Duhalde llamó a elecciones presidenciales, triunfando el también radical Gabriel González Videla. Durante su administración, bajo la dirección de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, se creó la Refinería de Petróleo de Concón, la Fundición Nacional de Paipote, la Industria Azucarera Nacional y ANSA, la Siderúrgica Huachipato, CAP, y se siguieron construyendo centrales hidroeléctricas. Para dotar al país de profesionales técnicos bien capacitados, se fundó la Universidad Técnica del Estado en las bases de la Escuela de Artes y Oficios de la Escuela de Minas de Copiapó, actuales universidades de Santiago de Chile y Universidad de Atacama respectivamente. Con el objetivo de asegurar los derechos de Chile en la Antártica, fundó las bases Arturo Prat y Bernardo O'Higgins. Inauguró personalmente esta última, convirtiéndose así en el primer presidente del mundo en visitar el sexto continente. En el ámbito de conectividad vial nacional, se construyó la carretera panamericana, que uniría el norte de Chile con la capital nacional, en reemplazo del ya obsoleto ferrocarril longitudinal norte, reduciendo notablemente los tiempos de viaje. Terminando su mandato en el año 1952, abandonó por varios años la política activa, para reaparecer en 1957, como precandidato del Partido Radical para la elección presidencial de 1958, pero declinó de su postulación en favor de Luis Bozay. En conclusión, podemos decir que el Frente Popular ayudó a la inducción del primero de esta seguidilla de gobiernos radicales, creando una fuerte alianza de partidos de izquierda impulsando a la candidatura de las ideologías relacionadas a estos respectivos partidos. Cada uno de estos tres gobiernos se relaciona entre sí, ya que los tres tenían algunas metas o cometidos en común. Si bien afrontaron algunos contextos difíciles,
lograron tener una buena resiliencia y lograr algunas hazañas en materia económica, política y social para la época, dejando su marca por muchos años en Chile.